nuestra séptima o sexta. Bueno, es el número 9, nuestra lectura en Mateo 14. Vamos a utilizar la misma metodología. No se ponga a buscar otros textos, escríbalos. Además, si usted quiere saberlos, mi hermano los va a leer. Solo usted abre en Mateo 14 y se queda ahí para la enseñanza. Y así podemos estar centrados en el texto y a la vez estar oyendo las escrituras. El pastor ha autorizado a Miguel para que Miguel nos haga la lectura. Mateo 14, así que él está pues aprendiendo a aguantarlo. Porque según el pastor Jaime, otros ya están muy experimentados en aguantarlo. Entonces es bueno que haya gente nueva que tenga que aguantar. Ya cuando termine en el tiempo que el pastor diga, me coloca otro para que me aguante. Y ese que viene le toca con más edad que la que tengo, entonces Jaime es un hombre muy inteligente. Entonces, ¿quieres santificar la gente? Me las pones al lado para hacerle la vida imposible. Bueno, vamos a Mateo 14, 22 al 33. Muy bien. Esta lectura la hace mi hermano. Gracias. Enseguida Jesús dijo a sus discípulos que entraran en la barca delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Versículo 23. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos estuvieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Muy bien, muchas gracias, hermano. Lecciones de fe, tomado del texto de Mateo 14, y esta es nuestra entrega número 9. Quiero que observe el texto. A ver, ¿dónde está Patricia? ¿Cuál es la tareita que le coloqué? ¿Cómo saber que las palabras que hemos oído son palabras de Dios, así hablen de Dios? Muy bien, excelente. Mire lo que dice Mateo 14. Jesús, en la Reina Valera dice que Jesús anda sobre el mar, pero en otras versiones puede tener otros títulos porque no son canónicos, es decir, no son inspirados, sino que los autores le colocan títulos. Así como el pastor coloca títulos, yo coloco títulos, usted coloca títulos. Y recuerde que ellos están, ¿qué? En alta mar, según el versículo 24, y están en medio de un mar que está azotado por las olas, y el viento es, ¿qué? Es contrario. O sea, está pasando algo. Y estamos hablando de lecciones de ¿qué? De fe. Y mire lo que dice la escritura
en el versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¿qué les dijo? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Recuerde que aunque es Jesús, ellos no han podido distinguir que Él es quién. Jesús. Entonces, Pedro en el verso 28, y ahí es donde estamos en la enseñanza, le respondió a la voz que oyó. ¿Qué dijo la voz? Ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, le dijo, Señor, y quiero que usted ponga bien los ojos en el texto. Si eres tú ¿quién? Jesús, manda que yo vaya, ¿qué? A ti sobre las aguas. Y vino la pregunta que nos hizo la hermana, es cómo saber que las palabras que oyes son las palabras de Dios. ¿Cómo haces para saberlo? Porque usted puede escuchar mucha palabra, incluso oír como si fuera palabra de ¿qué? De Dios, pero nos estamos planteando, ya lo habíamos empezado hace 8 días, es ¿cómo sabes que las palabras que has oído son las palabras de Dios cuando las personas han hablado de quién? De Dios. Entonces ya explicamos qué, ¿sí? Y dimos respuesta. ¿Alguien se atreve? Ahora, a propósito, vamos, Juan Pablo, luego Michael, gracias. Recuerde que no es para hacer molestarle ni vas la idea no es que se sienta mal, sino que estamos compartiendo. Entonces vamos a escuchar a Juan Pablo. Eso es. Cualquier palabra que usted oiga que sea hablando de Dios, tiene que acercarte ¿a quién? A Jesús, porque los hechiceros hablan de Dios o no te acercan a Jesús. Las religiones de unos señores que por la mañana tocan las puertas, hablan de Dios, pero no te acercan a Jesús, antes te alejan de Jesús. Ahora, Michael. Exacto, muy bien. Note la enseñanza que recibimos nosotros en el texto del versículo 28. Entonces le respondió Pedro, le dijo, Señor, si eres tú, ¿qué es lo que debe ocurrir si la palabra que él habló, él, puede ser cualquiera, en este caso es Jesús, pero ¿cuál es, según el versículo 28, qué dice Pedro ¿cómo sabes que las palabras que has oído son las palabras de Dios? Y Pedro sabe que si son las palabras de Dios, las palabras te tienen que llevar ¿a quién? Eso lo debe saber un discípulo. Porque se extravía. No sé si a Jaime le ha ocurrido, pero yo he hablado con personas y le digo, ¿por qué no viniste el domingo? Digo, estuve en una reunión cristiana y hablaron de Dios. Y le digo, ¿y en qué parte estabas? Y cuando me dicen, en ese lugar sí se habla de Dios, pero no te lleva ¿a quién? A Cristo. Entonces Pedro, tanto tiempo de estar andando ¿con quién? Con Jesús, los meses de andar con Jesús, él aprendió que para hacer palabra de Dios, hacia usted le hablen de Dios, debe esa palabra llevarlo ¿a quién? A Jesús. Cuando usted está en los momentos más difíciles de su vida, en ese momento lo que usted necesita es que en la situación que está, lo lleve ¿a quién? A Jesús. Y mire el versículo 28. Me hubiese gustado, no lo vamos a hacer, me hubiese gustado, pero no lo vamos a hacer. Pero como usted tiene el 14:28 ahí a su vista, dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Si eres tú, sí. Es decir, a pesar de lo que oyó, si eres tú, haz que yo vaya, ¿qué? A ti. Entonces usted oye la palabra, uy, qué palabra, pero usted siempre tiene que saber si lo que le dijeron, así hablen de Dios. Yo estuve en una religión, Jaime, que se hablaba de Dios, pero no nos llevaba ¿a quién? A Jesús. Entonces, si eres tú, a pesar de que oyó Juan
14, 27, y que sabemos que era Jesús por el texto, mas sin embargo, Pedro tiene el cuidado de decir, si eres tú, haz que yo vaya ¿a dónde? No dijo, haz que yo vaya a las aguas, sino haz que yo vaya ¿qué? A ti. Ahí lea y verá, dice, si es tú, que yo vaya a ti, yo, ¿ve la palabra? Que yo vaya a ti. Si usted oye una palabra y usted queda fascinado con esa palabra, pero usted no termina yendo ¿a quién? A Cristo. Usted acaba de oír una muy bonita oratoria. Hay hombres que tienen un verbo impresionante para enredar lo que sea, así hablan en el nombre de Dios, pero no te llevan ¿a quién? No te llevan a Cristo. Así que cualquier palabra, así se mencione a Dios y no te dirija a Jesús, a vivir para Jesús, a confiar en Jesús, a arrepentirte delante de Jesús, esa palabra sonó muy bonito, pero esa palabra no es ¿qué? No es la palabra de Dios. Pedro no pidió que lo principal era andar sobre las aguas. Nunca Pedro pidió andar sobre las aguas, sino que su petición es manda que yo vaya ¿qué? A ti. O sea que él entiende cuando uno está en situaciones muy difíciles, el asunto no es A, B, C, D, sino es que esta situación me lleve ¿a quién? A Jesús, me lleve a Jesús. Manda, no te lea, manda, sí leyó, manda que yo vaya a ti, manda que yo vaya a ti. Entonces el texto hace un aporte que sorprendente, que trae luz a nuestro corazón, que vaya yo a ti a pesar de las aguas. Porque cuando van las circunstancias, de pronto uno olvida ir ¿a quién? A Jesús. Y entonces está diciendo que yo vaya a ti a pesar de las aguas. Porque uno pues, pero ¿cómo yo voy a ir a Él si hay tanta ¿qué? Tanta turbulencia. ¿Cómo yo voy a ir a Él si hay tanta tormenta? ¿Cómo voy a ir a Él si las olas están tan altas? ¿Cierto? Entonces, lo que está diciendo el texto que sorprende es que yo vaya a ti a pesar de la tormenta. ¿A pesar de qué? De las aguas. Porque cuando estamos en la tormenta se coloca como en la mitad para nosotros tener obstáculos de ir ¿a quién? De ir a Jesús. Es sorprendente lo que dice el texto. Haz que yo vaya a ti en medio de este ¿qué? De este naufragio. Haz que yo vaya a ti, así esté pasando por tal situación. Porque uno dice, si la situación fuera distinta, yo iría ¿a quién? A Jesús. Y la situación era delicada, pero él le dice, haz un milagro en mí. Y eso es un milagro que tiene que hacer Jesús. ¿Cuál es el milagro que Jesús debe hacer en su vida? Según el texto del versículo 29, el versículo 28. Mantenga los ojos en el texto. Porque a veces nosotros, hermana Patricia, estamos en situaciones bien difíciles como están ellos y a uno le cuesta ¿qué? Ir a Jesús. Y por eso, ¿qué es la palabra que Pedro ora? Haz un milagro en mí. ¿Cuál? Patricia. Muy bien, pero me gusta más que usen el texto. Dígalo duro, pastor. ¿Qué dice el texto? ¿Qué? Manda. Mire qué hermosura. Mire qué hermosura. Estamos naufragando. Las olas están muy altas. Señor, en este momento, manda sobre mi vida que yo vaya a ti.
O sea, haz un milagro en mi vida, porque yo reconozco que cuando estoy en medio de, etcétera, etcétera, es cuando yo no te qué, cuando yo no te busco. Entonces haz un milagro en mi vida, haz que mi corazón te busque. Qué belleza, ¿no? Qué hermosura. Qué hermosura, hermano. Entonces hemos dicho hasta ahora una cosa. ¿Cuál es una cosa que hemos dicho? A ver, aparte pues de Michael que me estás colaborando, muchas gracias Michael, Juan Pablo también, y aparte de Patricia, que Patricia es muy colaboradora. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de decir? ¿Qué es lo que acabamos de decir? Es decir, según el texto, ¿qué es lo que nos ha hecho un aporte sorprendente? ¿Cuál? A ver, eso. Exacto. Y como nosotros no somos capaces, aún tenemos que rogarle a Dios que haga un milagro en nosotros, que nos mueva para buscarlo, ¿qué? Para buscarlo a Él. Bien, muy bien. Entonces hemos hablado, teniendo en cuenta ese punto, que toda palabra oída sobre Dios ha de llevarme ¿a quién? A Jesús. Señalarme a Jesús. Quien vivió en la religión, cuando estaba en dificultades, lo llevaban a alguien que no era Jesús. A alguien o a alguna que no era Jesús. Y aquí vemos en el texto que toda palabra oída sobre Dios ha de llevarme, ha de señalarme a Jesús. Y si tal palabra no me lleva a Jesús, son palabras religiosas usadas con astucia para que dependa de quién, de mí mismo. Para que dependa de mí mismo. Para que dependa de qué, de mis esfuerzos. Para que dependa de los hombres. Ejemplo. Un ejemplo bien facilito es, hermano, estoy buscando un trabajo, pero estoy pegado del señor Juan Sánchez. Eso es un invento mío. Juan Sánchez. Si alguien aquí se llama Juan Sánchez, no lo estoy señalando a usted. No, estoy pegado de Juan Sánchez. Lo llamo por la mañana, lo llamo por la tarde. ¿Y qué es lo que estoy sin trabajo? Estoy sin trabajo y yo llamo y llamo a la tía de Juan Sánchez y todo. Entonces, ¿qué hay que enseñarle? ¿Qué hay que enseñarle? ¿Qué hay que enseñarle? Que debe pedirle a Jesús que le ayude a buscar lo que a Él, para que Él acuda ¿a quién? A Jesús, no a Juan Sánchez. O sea que está recurriendo que al hombre, está recurriendo a la persona, etcétera, etcétera. Cuando estamos en cualquier situación y hay vientos contrarios, entonces nosotros debemos de tener en cuenta que lo que sigue es ¿quién? Es Jesús. Que es Jesús el único que nos puede ayudar. Eso es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Este consejo es pastoral, y cuando digo pastoral es porque no lo estoy encontrando en el texto, pero es pastoral. Es cuando usted esté en una situación como esas, debes de tener en cuenta estar limpio en tu corazón. Es decir, si estás en una situación A y no sabes qué hacer y no sabemos qué hacer, es un consejo pastoral. ¿Por qué pastoral? Porque no está aquí en el texto. Entonces, para decir es, cuando usted no sepa qué hacer, lo primero que debe saber es que sus pecados deben de estar ¿qué? Perdonados. No sé, pastor, no sé qué voy a hacer. Un momentico. No sabes qué hacer, pero si hay algo que debes de saber, ¿qué es? Que tu corazón debe estar ¿qué? Limpio. Porque cuando un hombre está en alta mar, está en dificultades, en cierta situación y no sabe qué hacer, le enseñamos. Si hay una cosa que debe saber y él debe estar ¿qué? Limpio.
que sus pecados se que perdonado. Ese es un consejo pastoral porque el texto no nos lo presenta en este momento, está tal vez en otra parte, con toda seguridad que está. Entonces, uno cuando está en medio de los vientos contrarios, lo primero que debe hacer es arreglar ¿qué? Su relación con Dios. Arreglar su relación con Dios. Arregla tu vida con Jesús. O sea que la situación me lleva a que yo arregle mi vida ¿con quién? Mi vida con Jesús. ¿En medio de qué? De los vientos contrarios. Porque si algo es bien peligroso para el creyente, es permanecer en pecado en medio de la tormenta. Permanecer en pecado en medio de la tormenta. Entonces, cuando viene la tormenta, lo primero que debe saber hacer, así no sepas hacer nada más, es que, Patricia, es tener nuestro corazón limpio. ¿Y cómo se tiene el corazón limpio? Le pedimos al Señor perdón. Señor, estoy pasando por una situación como estas, pero ahora me doy cuenta que hay problemas de mi relación contigo, entonces vengo a ti, ¿para qué? Para recibir ¿qué? El perdón. Es decir, hay quienes en los vientos contrarios se alejan de Jesús. Hay gente que cuando tiene dificultades se alejan ¿de qué? De Jesús. Incluso más, el pastor lo sabe, es que cuando estamos con dificultades no volvemos a la iglesia. No he vuelto a la iglesia. Hermano, no he querido ir a la iglesia. Pero si hubiese un poquito como de confianza, le diría, vea, ¿sabe yo por qué no estoy yendo a la iglesia? Porque estoy andando mal. Cuando más mal estés, es cuando más debes de buscar ¿a quién? A Jesús. Entonces, sí es cierto que hay personas cuando están en alta mar, en momentos muy difíciles, en vientos contrarios, en vez de decidir ¿qué? Limpiar su vida delante de Jesús, ¿qué hacen? Sé que se alejan. Y aquí vemos que Pedro, ¿qué hizo? Se acercó. ¿Por qué? Porque le dijo, manda que yo vaya a ti. Señor, yo soy muy débil, no sé qué hacer, pero por lo menos haz algo en mi vida. Haz que yo en este momento yo empiece a confiar ¿qué? En ti. Manda que yo vaya a ti. Cuando usted ve que no está yendo donde él, dígale al Señor, hágalo delante de su presencia. ¿Sí? Ahora, Pedro en el versículo 28, ¿qué es lo que él nos presenta estando turbado, con vientos contrarios, lleno de miedo? ¿Qué es lo único que desea? Él no desea andar sobre las aguas. Él desea decir a Jesús, porque él aprendió esto, y escríbanlo. Una vez Jesús, pastor, es muy fuerte lo que dijo Jesús en Juan 6:66. Él lo va a leer. ¿Ya lo leyó? ¿Ya lo leyó? Miguel, ¿ya lo leyó? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no estaban con él. ¿Sí? Otra vez. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muy bien, ya sabe Miguel que si no me soporta, le dice al pastor, no, quíteme de ahí. Pero lo que está haciendo es charlando. Mire, lo que estoy tratando de decir aquí es que, Jaime, ¿de qué voy a hablar yo? Usted hace la comparación de Pedro con lo que dice. Exactamente. Porque Jesús dijo, ¿me quieren seguir? Si quieren, se pueden ir también. Porque algunos empezaron a ir, ay hermano, ¿qué vamos a hacer? Se está yendo la gente y yo voy a quedar solo. Entonces, Jesús sabe por qué se van. Porque ellos no quieren ¿qué? Vivir para glorificar a Dios. Entonces Jesús no se come las uñas y dice, ay, ¿qué vamos a hacer? Dice, no, sí, pues se están yendo y él sabe por qué se van. Y entonces a los discípulos se voltea y les dice, ¿y ustedes
¿Cómo dice? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Sí, pero ¿qué dice el versículo? El 75, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si yo me fuere dado del Padre. Siga leyendo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Sigue. Siga. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso oírlos también vosotros? Pare ahí. Ustedes se quieren ir. Y Pedro ya sabe eso. ¿Y qué dijo Pedro? Le respondió Simón Pedro, Señor, aquí diremos, tú tienes palabras de vida eterna. Pues sí, me voy. Entonces Pedro dice, yo estoy en alta mar, estoy en un problema bien serio. Los vientos están contrarios. ¿Cómo yo voy a dejar a Jesús? Si en este momento es cuando menos debo de dejar a Jesús. Y entonces él recuerda, y si yo en este momento que estoy en esta situación dejo a Jesús, ¿para dónde cojo? Eso es uno tener un conocimiento de Jesús. Y si Jesús es el único que me puede ayudar, y en ese momento de los vientos contrarios lo abandono, entonces ¿para dónde cojo? Eso es una cosa hermosa en el texto. Así que lo único que desea decir a quién, a Jesús. Me gusta esa parte del texto, ¿cierto? Es ¿para dónde cojo? Pues hombre, ¿para dónde vas a coger? Ahora, note algo muy interesante. Él confiesa, yo no puedo emocionalmente ir a usted como estoy. ¿Y qué dice en el versículo 28? Manda, ¿sí? ¿Qué quiere decir manda? Usted ordene, manda. Hazlo tú. ¿Haz qué? Haz que mi corazoncito tan como es, se aferre ¿qué? Señor, haz que cuando yo estoy pasando por momentos de turbulencia, que sea ese el momento, que tú hagas una obra en mí, que yo sea ese el momento en que más que más confíe en usted. Haz eso en mi vida, porque es que cuando yo estoy en momentos de alta mar y de dificultades y de viento contrario, Señor, a mí como que me cuesta. Pero Señor, haz en mí. Por eso Él reconoce que Él en sus fuerzas no puede. Hermanos, yo creo que llevamos varias cositas en el texto, ¿cierto? Podemos como hacer un breve resumen. Número uno, y le doy el primero. Número uno es que la palabra que yo escuché, si es de Dios, me lleve a quién? A Jesús. A ver, una segunda cosita que yo di. Vamos a ver en sus notas. ¿Ah? ¿Las qué? Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Patricia. Eso, Patricia. Muy bien, excelente. Hoy no damos... no, usted no lo están pidiendo, pero fue que no me trajeron. ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo otro? A ver, hay otro. ¿Qué dije ahora? Ay, Patricia tan bella. Espere, Patricia, espere. Usted me colabora mucho. Usted, hermana. Exactamente. ¿Y Miguel iba a decir eso? Muy bien. Ahora, quiero que usted escriba lo que hizo Jesús y entramos a lo que hizo Pedro. ¿Listo? Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Cuál fue el trato de Jesús a Pedro en medio de qué? Del naufragio. Versículo, coloque,
la palabra. Versículo, la palabra Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué hizo quién? Jesús. ¿En quién? En Pedro. ¿De acuerdo qué? Al texto. Le dijo, ven. Versículo, muy bien, 29. Ven. En el versículo, me va a decir cuál es, Jesús extendió su mano. A propósito, no fue Pedro, fue Jesús. Versículo, excelente. ¿Y en qué parte después de extender la mano, gracias Patricia, le dijo algo? No solamente lo salvó, sino que le dijo algo. ¿En qué versículo está? ¿Versículo qué? 31. Entonces ese es el actuar de quién? De Jesús. A ver si lo escribieron. Ven, extendió la mano, ¿sí? Y le dijo, ¿sí lo vieron? Es que ese está ahí en el texto. ¿Y qué hizo quién? Pedro. Entonces me van a decir cuál es el texto. Me van a decir cuál es el texto. ¿Qué hizo Pedro después de lo que Jesús, etcétera, etcétera? ¿Qué hizo Pedro? Descendió. Iba a decir, ¿cuál versículo? ¿Versículo qué? No oigo. ¿Cuál es? No, ¿dónde estás? ¿Dónde? ¿30 y qué? 33. ¿A dónde dice descendió? ¿A dónde dice? ¿En dónde? Sí. Descendió. ¿Y dónde dice que Pedro qué? Andaba. ¿En qué versículo? Eso dice el versículo. ¿En qué parte dice? En el texto, ¿estamos hablando de quién? Pedro. ¿En qué parte dice del texto que él se estaba hundiendo? ¿Versículo qué? Muy bien. ¿En qué texto dice que él tenía miedo? ¿Y en qué parte él dio voces de ayuda? ¿En cuál? Esa es la persona de quién? De Pedro. Escuche, ese es usted. Ese soy yo. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? ¿Ven? Extendió la mano y le dijo. Cuando dice extendió la mano, quiere decir que él se asió de él. Pedro no cogió a Jesús, Jesús lo cogió a él. Porque si lo coge son esfuerzos de él. Es Jesús quien hace todo el poder. Y el texto de lo que hizo Pedro fue que descendió, andaba, tuvo miedo, se estaba hundiendo y dio voces que pidiendo ayuda. Se hundió, descendió, andaba, tuvo miedo, se estaba hundiendo y dio voces pidiendo ¿qué? Ayuda. ¿Cuál fue la primera palabra que hablé de Pedro? Descendió. Esa palabra descendió descendió ¿a quién? ¿Hacia quién? Hacia Jesús. Y escuche, lo que hace la palabra de Dios es hacerte ¿qué? Descender. ¿A quién? A Jesús. Es decir, te hace descender a Jesús. Que te humilles ¿a quién? A Jesús, a nadie más. ¿Por qué? Porque es que en este momento la palabra de Dios apunta no a la gloria de Pedro, sino a la gloria de Jesús. Por eso le hemos dicho a los profesores de niños, cuidado con estar enseñando. Jaime, yo no subo.
Normalmente yo no subo a oír las clases de los profesores. Pero digo, mucho cuidado con enseñarle a los niños que Sansón es un teso. Que Pablo es un teso. Eso es mentiras. Entonces los niños salen diciendo, ¡uy, yo quiero ser como quién! Como Sansón. Vea, usted perdió el tiempo. Está cometiendo errores horribles. ¿Por qué? Porque los niños deben quedar con ganas de ser como quién. Como Jesús. Entonces, ¿qué es a lo último? Entonces la gente sale de un culto y dice, ¡uy, yo quiero viajar como viaja el pastor! ¡Ay, yo quiero tener ese coche que tiene el pastor! ¡Ay, yo quiero tener esa corbata que dijo que la compró en Italia! Que le costó un montón de... Yo quisiera tener la corbata del pastor. No, no, no. La palabra es que la palabra de Dios es para que usted se le humille a quién. A Jesús. Se le humilla a Jesús. No es para que usted vaya a poner los pies en los carros de alguien de la iglesia o de algún vecino para reclamarlo. Te reclamo, carro eres mío. Ay, salió de un culto Adrián. Uy, hermano, carro que me resulte, le voy a poner ¿qué? La mano. Oíste, yo estoy inventando cuentos chinos, ¿qué? Eso está regado por todo el mundo, Tengo un hermano, Jaime, que está buscando una iglesia en una parte y no la ha podido encontrar, porque cada vez que me dice, yo lo averiguo y enseñan reclame, pongan las manos, etcétera, etcétera. No entre. Yo me voy a quedar sin culto. No, es que es mejor que se quede en la casa, rascándose las lenguas, lo que sea, que ponerse a oír esas cosas. Mire, la palabra de Dios apunta no a la gloria del hombre, no a la fama del hombre, sino apunta a la gloria y a la honra de ¿quién? De Jesús. No se asuste y cójase de la banca. Pero ¿sabe cuál es el trabajo de Satanás? Es que usted y yo no nos resplandezca el evangelio, o sea que nosotros no le demos que gloria y honra a ¿quién? A Jesús. Entonces el plan de Satanás es que hablen de Dios, eso no importa. El día que las religiones hablen de Dios, pero eso sí, que no le den gloria a ¿quién? A Jesús. ¿Cómo es que hay religiones que te tocan a la puerta para decirte que Jesús no es Dios? Vea, si Jesús es mero hombre y si Él murió siendo mero hombre, entonces sus pecados no han sido ¿qué? Perdonados, porque el que murió fue un hombre. Pero es que Jesús es hombre 100% y 100% es ¿qué? Es Dios. Eso es teología sana. Teología sana. Bueno, ¿qué dice el texto? Lo vamos a leer. Vamos a ver si alguien, Jaime, qué versión hay aquí popular. Bueno, vamos a leer, escuche. Lo voy a decir. Dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. 2 Corintios 4:4, vamos a leerlo allá. ¿Sabe qué es lo que Satanás espera? Es que usted, sí, que hablen de Dios. Vea. Vamos a suponer, es un ejemplo. Claro que, ¿a dónde está Solecito? Y a Paula agradecerle que me han colocado como a los dos lados. Ya saben por qué, ¿cierto? Bueno, ¿cómo es que se llama eso cuando uno queda así queda como con la cabeza así mirando así? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Sí, así se dice. Entonces yo puedo mirar así, entonces hago el ejercicio. Muchas gracias por eso. Porque nosotros decíamos hace mucho tiempo, Jaime, tortícolis. Y dice que sí. Léalo en la versión Reina Valera. Despacio, póngale pues cuidado. En los cuales el Dios de este siglo El Dios está en minúscula.
Ese es Satanás, mostrado en otros textos. Cegó el entendimiento Cegó. ¿Qué cegó? el entendimiento de los incrédulos, De los incrédulos, sí. para que no le resplandezca la luz del evangelio, La luz del evangelio. de la gloria de Cristo. De la gloria. No, léame bien. Para que no le resplandezca la luz del Oh, vuélvame a leer bien, hermano. No. Otra vez. en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El evangelio de la gloria de Cristo. ¿Sabe cuál es la gloria de Cristo? Sí, los milagros. Pero la gloria de Cristo no son los milagros, aunque es glorioso los milagros. La gloria de Cristo es el evangelio. Y pastor, ¿qué es el evangelio? Plastilina. Jesús murió, fue sepultado y resucitó para perdonar tus pecados y darte vida eterna. A Satanás no le importa que hablen de Dios, con tal que no hablen de qué, del evangelio. Vamos a hacer un ejemplo. Allá está Gloria, Miguel, ¿verdad? Entonces voy a hacer un ejemplo. Jaime, es un ejemplo. Vamos a hacer que cada uno de ustedes son representantes de distintas religiones. Gloria, que usted es de la religión, un ejemplo, y con todo respeto, que es de la religión A. ¿Usted es de la religión B? ¿Usted es de la religión? ¿Usted es de la religión D? ¿Usted es de la religión? ¿De cuál religión es? ¿De la qué? ¿De la E? De E. Entonces, escuche bien. Don Jairo es de la iglesia cristiana de Miraflores. La iglesia cristiana pues, ¿listo? Entonces yo estoy predicando. Y cuando estoy predicando, todos ellos que son de la religión, y yo soy el predicador cristiano. ¿Entiendan eso? ¿Entendieron? Ustedes, señores, bienvenidos de otras religiones, representa tal religión, bienvenidos, la B, la C, bienvenidos. Ahora les voy a predicar la palabra. Entonces, les voy a predicar. Y note que cuando yo voy a predicar, ustedes van a hacer, no lo van a hacer, sino que van a decir, no se van a molestar. Porque a Satanás no se preocupa que la gente hable de Dios. ¿Qué es lo que le molesta a él? ¿Qué, Jenny? Que se predique el evangelio de la gloria de Cristo. ¿Listo? ¿Ya? Hasta ahí va bien el ejemplo, ¿cierto? Entonces yo puedo predicar de tal manera que todos gracias a los representantes de las religiones también me dicen, muy bien. Porque no les menciono a quién, a Jesús. Pero si yo les menciono a Jesús, todos los representantes de la religión se van a molestar y se van a ir. Aquí, escuche bien, las escrituras, y te voy a hablar correctamente, voy a aplicar correctamente. Aquí, en las escrituras encontramos que los hombres somos pecadores y que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y el único que puede perdonar tus pecados es Jesucristo, que murió, fue sepultado, resucitó. Y entonces los que están ahí sentados empiezan. ¿Cómo a no qué? A no gustarle. Como usted no me está creyendo, entonces ahora cuando vaya a la casa, o cuando esté montado en un taxi, Carlos, el Señor le dijo, Dios tan bueno, ese ejemplo lo di hace 8 días. Dios como es de bueno. Señor, cogí la carrerita con usted. Era que Dios que tenía esta carrerita a mí. Entonces usted le dice, sí, claro, Dios se la tenía. Y él sigue todo contento. Pero si usted le dice, Señor, cuando usted habla de Dios se refiere a Jesús, el que murió, fue sepultado y resucitó por nosotros para traernos el perdón de pecados y darnos vida eterna. Y no hablemos de religión. No hablemos de religión.
La palabra de Dios te debe llevar ¿a quién? A Jesús. ¿Sí leyó ese texto? ¿Sí leyó ese texto? El Dios de este siglo ¿ha cegado qué? El entendimiento de quiénes. Ay, ¿y por qué no dice los pecadores? Porque es que, escuche, todos los hombres somos pecadores, pero no todos somos incrédulos. ¿Quién es un incrédulo? Un incrédulo es el que no cree que la salvación está en la persona ¿quién? De Jesús. Entonces, con los representantes aquí de tantas religiones, es un honor que me permite el señor Jaime, que me ha invitado a predicar aquí en esta catedral. Entonces quiero decirles, si ustedes quieren tener vida eterna, tienen que arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador personal. Si no se van, son muy tesos. Se van. ¿Sí? Entonces, cuando alguien vive ciego, ¿es ciego a qué? Según 2 Corintios 4:4, hermana, otra vez, si una persona está ciega, según el 2 Corintios 4:4, ¿está ciego a qué? Exactamente. Exactamente. Cuando alguien vive en tinieblas es porque tiene cegado ¿qué? El entendimiento y no le ha resplandecido ¿qué? La luz del evangelio de la gloria de Cristo. Termine. Miguel, termine. El cual es la imagen de Dios. ¿Cómo? El cual es la imagen de Dios. O sea, el cual es Dios. ¿No le parece que cosa tan bonito? Escuche. La palabra de Dios nos lleva a Cristo. Porque la palabra de Dios apunta a la gloria. Escuche. A la gloria de Cristo. Pero el texto dice, ¿qué dice? Óigalo. En los cuales el Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo. ¿El cual es qué? El cual es la imagen de Dios. Y ahora cójalo por este lado. Y también, escuche bien, la gloria de Dios Padre. Cuando habla de Dios, es Dios Padre. La gloria de Dios Padre se refleja en la persona de Jesucristo. Fabio, ¿cómo inventas de cosas? ¿Sí? ¿Cómo no? Lea el 6. Lea el 6. Porque Dios, ese es el Padre, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesús. ¿Sabe cuál es la gloria de Dios? Jesús. Entonces, por eso Satanás trata de engañar a la gente para que escuche de Dios, pero no se hable de quién, de Jesús. Le voy a dar un ejemplo práctico. El pastor era para decirle que, pues, yo voy a usarlo, Jaime, como un ejemplo. Por favor, ninguna de ustedes se sienta, porque eso es por allá en el Guaviare, Jaime, aquí no ocurre. Celosa. Pero eso en el Guaviare, eso aquí no ocurre. Celosa. Y entonces, pastor, yo soy una mujer muy celosa. A veces le dice el pastor, ven, ¿y usted cuánto hace que es celosa? Ah, no, yo hace muchos años que soy celosa. Pues, ¿sabe qué? Obedézcale a Dios y deje esos celos. ¡Usted es una hija de Dios! No, deje esos celos y obedézcale a Dios. Eso no hace nada. No produce nada. Y Satanás feliz con esa enseñanza. ¿Qué es lo que debe decir? A ver si la entendí. Si no entienden esa ilustración, se pierden. No es que se van a perder la letra, no se pierden en la enseñanza. Ya creo que son a ver sobre. Se va a ganar una chocolatina. Duro.
Que sería así, gracias hermano. Mire que yo no lo dije, lo dijo ella. Y ustedes también lo están entendiendo. Pastor, es que yo soy una mujer muy celosa. Entonces recuerda que yo dije, ¿cómo usted es muy celosa? ¿Cuánto hace que usted es celosa? Hace muchos años. Usted es una mujer cristiana y tan celosa. Debe celar. Debe ser celosa y obedezca a Dios. Eso es hablar de Dios, pero no es botar tiempo. Ahí solo dijo, ¿cómo se haría eso? Pastor, yo quiero decirle que yo soy muy celosa. Venga, usted reconoce que eso es un pecado. ¿Sí ve que en el anterior no le dije eso? Y usted se debe arrepentir delante de Dios porque estás pecando, ofendiendo a Dios y ofendiendo a tu esposo. Y debes de creer que cuando te arrepientes, el Señor te perdona y te va limpiando de esa maldad que hay en tu corazón. Esa enseñanza no le gusta al diablo. Porque eso es predicar ¿qué? Evangelio. Evangelio. ¿Lo entendieron? No. Ojalá que sí. Porque entonces nosotros ¿qué? Cada vez que hablemos debemos de tener mucho cuidado que no a lo último es dándole los consejitos que dan todas las religiones. Todas las religiones. Entonces yo le digo a las religiones sobre los celos y todos los de la religión y ahí están con las esposas y con los esposos y son. Sí, en cuanto vean, no sea celosa, obedezca a Dios, deje esos celos. Sí. Pero cuando dice, eso es pecado, vea, esa mujer se levanta con rabia de esa religión. Eso es pecado, no glorifica. Arrepiéntase de ese pecado, porque eso no glorifica a Dios. Y tiene a su esposo viviendo en la más grande tristeza de su vida, así usted no lo vea. Vea, Jaime, cuando un hombre tiene una mujer celosa, ese hombre vive triste. Y es que la que le ama y mantiene al marido, ¿qué? Triste. Bueno, paramos ahí porque ya voy a enseñar sobre matrimonio, yo no voy a enseñar sobre matrimonio. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿a qué se refiere? 2 Corintios 4:4 dice, porque el Dios de este siglo, ¿dice por qué? No. ¿Cómo dice? Muy bien. En los cuales, ahora Jaime lo vas a leer en la versión, como dice 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4. Pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento. No, venga. Como dice ahí. No dice Dios. Léelo otra vez, Jaime, que no es. De Corintios 4:4. ¿Esa es la versión? Dios habla hoy. Pues como ellos no creen, el Dios de este mundo, o sea, en minúscula, Satanás, los ha hecho ciegos de entendimiento. Ciegos de entendimiento. ¿Para qué? Para que no vean la brillante luz del Evangelio de Cristo, glorioso, imagen viva de Dios. La gloria de Cristo es el Evangelio. Y la gloria de Dios es Cristo, o sea, el Evangelio. ¿Cómo? ¿Cuál versión? Léelo, por favor. Jaime, gracias. El Dios con minúscula, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos enfermos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Escuche, Jesús dijo que el pecado del hombre
no son los pecados, aunque es pecador. El pecado del hombre es no creer en Jesús. ¿Por qué? Porque todos somos ¿qué? Pecadores. Entonces el problema del hombre no es que seamos pecadores. El problema es que seamos pecadores y no creamos ¿qué? En el Evangelio. Vamos a leerlo en Juan 16. Jesús dice, cuando yo me vaya, Juan 16. Juan 16. Jesús dijo, Juan 16. Juan 16, versículo 8. Está hablando que cuando él se va a ir, Michael, va a venir el Espíritu Santo. O sea, cuando él muera y resucite, va a venir el Espíritu Santo y él, o sea, la tercera persona de la Trinidad, o la persona de la Trinidad, que hace parte de la pluralidad de Dios, que dice, y cuando él venga, cometerá mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pare ahí, de pecado, de los pecados que cometemos. ¿De cuál pecado? De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, escuche, cuando dos personas se encuentran en el infierno, eso es algo hipotético, pero va a ser real, oíste, ¿por qué estamos aquí? No, porque no creímos en Jesús. Porque cuando uno cree en Jesús es que recibe ¿qué? El perdón de los pecados. ¿Sí? Ahora, el versículo de Juan, ¿sí? Hablándole a Nicodemo, Nicodemo era un hombre con mucha moralidad. Y mire lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Le dijo a él era un hombre muy recto, muy moral. Entonces Jesús a él no le podía por el momento decir nada, sino muy moral, muy religioso. ¿Y qué dice Juan 3, 18? Juan 3, 18. el que cree no es condenado. ¿Cuándo una persona no es condenada? Siga. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Pare ahí. Entonces vamos a ponerlo. ¿Cómo? Perdón. Te moché el texto. Léelo otra vez. El que cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si ve cómo remata. Si ve cómo remata. Téngalo ahí. Una persona cree en Jesús, según el texto 18, léalo. El que le cree no es condenado. Pare ahí. ¿Cuándo una persona no es condenada? Cuando cree en la obra de Jesús. Pero el que no ha creído, si salimos aquí como por mirar a alguien que pasa ahí, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Y entonces remata, ¿por qué ya ha sido condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, no ha creído en Jesús. ¿Sí entiende el asunto? Por eso es que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca ¿qué? La luz del Evangelio, porque usted puede ser más de Biblia y estar sin vida ¿qué? Sin vida eterna. ¿Ve? Entonces Satanás no se molesta que hablen de Dios, con tal que la gente no tenga ¿qué? No tenga vida eterna. Ahora lea el 17. Porque no envió Dios a tu Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué no lo envió al mundo para condenar al mundo? Léelo otra vez. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Exacto. O sea, ¿para qué vino Jesús? No para solamente decir, ustedes son pecadores, ustedes son pecadores, ustedes son pecadores. Ustedes son pecadores, claro. Pero ustedes están así viviendo en sus pecados, en su esclavitud, porque ustedes ¿qué? No han creído en quién, en Jesús, porque cuando creen en Jesús van a recibir ¿qué? El perdón de los pecados. ¿Qué texto? ¿Ah? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es el versículo
Versículo 18. 17. ¿Qué dice? Léalo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. Hasta ahí. Entonces el hombre no es condenado por creer en quién. En Jesús, porque al creer en Jesús lo liberta de qué? De la esclavitud del pecado. Escuche, todos los que se pierden están perdidos por no creer en Jesús. Lea el versículo 3 y luego mi hermano lo lee allá en la versión y luego Patricia. 2 Corintios 4:3 que vas a leer, que dice Pablo, los que se pierden están perdidos porque el evangelio está oculto en su corazón. Léalo. 4:3 de 2 Corintios. Pero si nuestro evangelio está aún descubierto. Pare ahí, si nuestro evangelio, ¿cuál es nuestro evangelio de Pablo, Michael? El de Jesús, muerte, sepultura y resurrección, murió para perdonar mis pecados. Entonces lea otra vez. Pero si nuestro evangelio está aún descubierto. O sea, hay gente que no tiene ¿qué? El evangelio en su corazón, ¿qué dice? Entre los que se pierden está descubierto. Están perdidos porque el evangelio está encubierto. ¿Qué lenguaje tan bonito? Jaime, no sé si sirve el... bueno, hágale pues. 4:3. Y si el evangelio que anunciamos está como cubierto por un velo, no está solamente para los que se pierden. ¿Están qué? Sola. Está como cubierto para los que se pierden. O sea que si usted está en el evangelio no está encubierto en su corazón, entonces usted está ¿qué? Tiene vida eterna. Son los que no tienen el evangelio, los que no tienen ¿qué? Vida, los que no tienen vida eterna. Ahora, a ver, Patricia, ¿cuál versión es esa? La nueva versión internacional, ¿qué dice? Pero si nuestro evangelio está encubierto, no está para los que se pierden. Otra vez. Segunda de Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, no está para los que se pierden. Ay, me sienten de ese texto. Otra vez, léelo otra vez, hermana, qué pena. Lo digo con cuidado. Mira, qué bonito. Pero si nuestro evangelio está encubierto, no está para los que se pierden. Bueno, yo quisiera que alguien me diera una frase equivalente, eso se llama una paráfrasis, a ese texto. A ver, Jaime. Sí, lo que lee Patricia, que es muy especial, es que el evangelio, si está encubierto, que no lo está es para los que se pierden. La realidad que hace es que el que está con ese mensaje encubierto lo está porque está perdido. Porque los que no estamos perdidos, ese mensaje tenemos revelado. Muy bien. ¿Alguien más quiere como hacer un aporte? A ver, una persona se pierde es porque no fue revelado el evangelio a través de Jesús en tu vida. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Miguel, usted. Bien, no para cualquiera. Para los que el evangelio está cubierto es para las personas que se confundieron. No, vas bien, dilo otra vez. Cuádralo y verá que es así. Para las personas que defienden, es para las personas que nuestro evangelio está cubierto. Entonces lo que está diciendo el texto, tal como muy bien, como ustedes lo dijeron, es las personas están perdidas porque el evangelio en sus vidas no existe. Está encubierto, está oculto. Por eso la tarea de la iglesia es predicar el evangelio para que la gente que crea y se salve. Ahí dejamos. Yo me voy como emocionando mucho
y ustedes tienen que ir a casa. Así que, hermano, de las canciones que hiciste, Jaime, ¿cuál de las canciones podría colocar Miguel? Cualquiera, eso es lo que le iba a decir, cualquiera. Vamos a... hermana, para que me ayudes, me vas a ayudar diciendo que hemos explicado el versículo Segunda de Corintios 4:3, que eso fue lo que hicimos. Y ahí seguimos. Si Dios te presta la vida y me presta la vida, por supuesto, todo es así si el Señor quiere. Vamos a estar en pie, hermanos, y vamos a orar. Ore conforme a lo que has oído. Conforme a lo que has oído.